Buenos días a todos, buenos días a todas, el Señor les bendiga. Espero hayan tenido buen fin de semana y empezamos esta semanita regocijándonos en el Señor, dándole gracias porque nos ha bendecido una vez más con este nuevo y bonito, hermoso día asoleado. Vamos a orar y vamos a dar principio al salmo de hoy, que es el Salmo 138. Padre, yo te doy gracias, junto con todos los que se unen en este tiempo de oración, en este estudio de tu palabra. Pido que seas tú glorificado en este día. Nos has concedido este día y no queremos solamente tomarlo por concedido. Queremos ser un pueblo agradecido. Queremos decirte gracias, papito, porque primeramente cuidaste de nosotros mientras dormíamos y nos despertaste, nos permitiste ver un nuevo día. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, yo pido que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, que sean como tierra fértil y que llegue tu palabra como semilla para producir esa fe, ese deseo de alabarte y glorificarte, viviendo en obediencia a ti. Señor mío, yo pido que me uses como tu instrumento una vez más, reconociendo mi humanidad, mis limitaciones, aún mi imperfección. Me someto a tu dirección, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo usándome, tomando control de todo mi ser para compartir tu palabra, Señor, con esa veracidad, con esa certeza y con esa autoridad, así como tú, Señor, nos hablas por medio de ella. Pido que cada uno de los oyentes y todos aquellos que lo verán en el futuro sean bendecidos, tu pueblo sea edificado y, Señor mío, tú y solamente tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí este salmo vemos por título que dice acción de gracias por el favor de Jehová. El favor de Dios es algo que nosotros debemos estar conscientes y no nada más leerlo y saber que existe, sino estar conscientes que Dios te da su favor. El favor más grande que nos ha dado, el favor no merecido, su gracia que nos ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, como sacrificio por nuestros pecados. Ese es el mayor y el más grandioso de todo favor. Sin embargo, Dios sigue extendiendo su favor a su pueblo. Desde el tiempo de David, vemos desde el tiempo de Abraham, inclusive anteriormente, Dios extiende su favor a su pueblo y sobre todo a todos aquellos los que le buscamos de todo corazón, los que le alabamos y le glorificamos, los que vivimos en obediencia. Él extiende su favor en diversas, en numerosas maneras. Lo podemos ver en nuestra vida si solamente podemos poner atención y decimos gracias, Señor, por tu favor. Ahora, en este salmo vemos a David, a un adorador, un hombre cuyo corazón es, aquí lo describe y en los salmos lo vemos y nos dice la palabra en Samuel, en 1 Samuel, cuando fue escogido, cómo Dios lo escogió y vio que su corazón era conforme al de Dios. Cuando Samuel escogió, andaba buscándole porque Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí. Vio a todos sus hermanos y él pensaba, no, este de seguro es, porque está fuerte, está fornido, está muy bien parecido. No, ese no es. Jesús así también ve tu corazón como Dios vio el corazón de David y puede decir, ese es. ¿Me entienden? Porque cuando veía Samuel, él estaba viendo con ojos naturales, pero Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Entonces, David es un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, pero era un adorador, un trovador. Él compuso todos estos cánticos que conocemos como salmos y era un hombre que continuamente, y si no continuamente,
muy a seguido tomaba el tiempo para alabar a Dios. Vamos a ver una gran diferencia aquí entre el Salmo 137, el Salmo anterior, donde vimos que el pueblo de Israel, cuando había sido llevado cautivo, no sentían para nada alabar a Dios. Habían colgado sus arpas porque no tenían el corazón para alabar a Dios. Y les mencioné cómo en el Nuevo Testamento vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cómo Pablo o Saulo de Tarsos, pero Pablo y Silas, estando ellos cautivos en la cárcel, encarcelados, ellos entonaron canciones de alabanza y adoración a Dios. Todos los presos lo escucharon y Dios respondió. ¿Recuerdan cómo respondió? Con un temblor, todas las rejas, todas las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, porque hay poder cuando tú alabas a Dios. Y el carcelero y toda su familia fueron salvos, reconocieron que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios a quien tú y yo alabamos, Jehová de los ejércitos, y Jesucristo, su Hijo, es el Dios verdadero. Ellos doblaron rodilla y ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo también? ¿Verdad? Vemos aquí entonces a David ahora también. Ahora un gran contraste entre el pueblo que estaba, como dije, desanimado y no quería alabar a Dios. Pero David, vemos aquí que era un hombre dispuesto a alabarlo en cualquier lugar, a cualquier hora, porque tenía, dice, un corazón conforme al de Dios, pero un corazón entregado a Dios. Cuando dice, te alabaré con todo mi corazón, lo primero que dice aquí es que alaba con todo su corazón. Vemos aquí. Y luego dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Claramente, quiero que entiendan, cuando vemos delante de los dioses con D minúscula, podemos, en muchos comentarios se menciona que podrían ser ángeles, que podrían ser los ídolos, pero también se menciona que se les llamaban dioses a aquellos los que representaban a Dios como jueces en el pueblo. Entonces, delante de quien fuera, él alababa a Dios. Pero lo primero que vemos era que tenía un corazón dispuesto, con todo el corazón. Cuando nosotros, hermanos, hermanas, alabamos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, sin reservas, sin importarnos quién nos está viendo, sin enfocarnos en la posibilidad de que, ay, y si se burlan de mí. No, tú alaba a Dios de todo corazón, levanta tus manos, si lagrimeas, si lloras, llora con un corazón que está dispuesto a alabar a Dios, no importa lo que la gente diga. Porque para empezar, los demás deben de estar también enfocados en Dios y no juzgándote. Porque hay personas que me han dicho en el pasado, ay pastor, pero es que este hermano levanta las manos y grita y le alaba a Dios. Déjalo. ¿Qué estás viendo al hermano? Enfócate en el Señor. Amén. Vemos aquí que David alababa. Me recuerda aquí en el Salmo 111. Este es un salmo que le puse yo música estando en Guatemala en el 91. Y aquí miren lo que dice David claramente. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Él alababa a Dios, a Jehová, con todo su corazón, ahí donde estuviera, en la compañía y congregación de los rectos, o estuviera en la calle, estuviera donde él estuviera en el monte cuidando las ovejas, él alababa a Dios. ¿Por qué lo alababa? En el versículo 2 aquí en el 111 dice, porque grandes son las obras de Jehová. Vemos entonces que David alababa en el templo. David alababa, aquí nos dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David alababa tanto en el templo
como en el monte, como dije anteriormente, o en medio de todo el pueblo. Si recuerdan, en 2 de Samuel, si van conmigo, nos dice en 2 de Samuel, en el capítulo 6, nos dice que David danzaba y giraba, daba vueltas como remolino, remolineaba, alabando a Dios en frente de todo el pueblo cuando llevó el arca a Jerusalén. Había llevado el arca de Jehová a Jerusalén, lo que representaba la presencia de Dios. ¿Cómo no vas a alabarle? ¿Cómo no vas a regocijarte? Fue dado aviso al rey David en el versículo 12, nos dice, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene. Vayan a 2 Samuel 6, 12. Y dice continuamente, aquí continuando, entonces fue David, todo lo que tiene había sido bendecido a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, pongan atención, siempre que vas a hacer algo por Dios, tienes que tener un corazón dispuesto, con alegría, con gozo, porque todo lo que hagas a Dios debe ser con gozo. Regocíjate en lo poco o lo mucho que hagas por Dios. Regocíjate. Y aquí nos dice que llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad, dice, de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ese es un tipo de alabanza y reconocimiento a su Dios en quien él confiaba. Y David, dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Noten ahí, con toda su fuerza. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció, pongan atención a esto, especialmente los que juzgan y los que critican. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón, lo criticó. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David, vuelve a sacrificar holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Todo esto es alabanza, sacrificio, ofrenda de adoración. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. La bendición y el favor de Dios alcanzó a todo el pueblo porque un hombre fue fiel. Y luego dice claramente, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡cuán honrado! Miren la crítica aquí. ¡Cuán honrado! Dice, ha quedado hoy el rey de Israel. La actitud de su mujer, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. David no estaba danzando para ser visto por las criadas o por el pueblo alrededor, aunque él bendijo al pueblo. David estaba danzando en alabanza y adoración a Jehová. Y aún me haré más vil, dice, que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado, fíjense, delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos aquí, Mical, su esposa, lo juzgó, lo criticó, pero ella se perdió la bendición. Inclusive trajo maldición sobre ella, porque no alabó a Dios y no reconoció
que su esposo David no lo honró como su esposo y le dijo, qué bueno que te regocijas en la presencia del Señor. Tengan cuidado, muchas veces se puede cometer el error que en lugar de levantar a aquel a quien Dios ha llamado, puedes ponerle anclas, puedes desanimarlo. Igual, maridos, si tu mujer está siendo ministrada, está usándola a Dios, ora por ella, como quien dice, pon viento en sus velas y no un ancla. Animémonos unos a otros. Ahora, volviendo nosotros aquí a nuestro Salmo 3, dice, el día que clamé me respondiste. Recordemos que Dios siempre responde cuando nosotros clamamos a Él. Siempre que clamas, espera una respuesta. Mira, la palabra de Dios, gracias Señor porque me recuerda. Vayan conmigo a Hebreos 11:6. Vamos, cuando vienes a clamar a Dios, cuando tú clamas, te encuentras en cualquier situación, en cualquier condición, en cualquier adversidad, y tú clamas a Dios, espera que Él responda, espera su respuesta, confía que Él responderá. Nos dice el versículo 6 que es necesario venir a Dios con fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que ahí está y que te está escuchando. Dice claramente, y que es galardonador de los que le buscan. Y después pasa a darnos una lista de todos aquellos, tanto Noé como Abraham, como todos aquellos que confiaron en Dios y Dios se manifestó a su favor. Jeremías 33:3 nos dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, que tú no conoces. Dios está dispuesto a ayudarte si solamente tú clamas a Él. El Salmo 34 en el versículo 15, nos dice claramente, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el 17 nos dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, clama a Dios esperando que Él responda, y no solamente te va a responder, sino como dice aquí David, te va a fortalecer con vigor tu alma. Cuando tú clamas a Dios, espera respuesta. Dice el versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es cierto que los reyes de la tierra vieron todo lo que Jehová hizo por su pueblo, tanto el tiempo de Moisés como el tiempo de David. Vemos cómo Jehová se manifestó poderoso en favor de su pueblo. Y así hoy en día, espera y confía que Él lo hará por ti también. Pero alábale, así como todos los reyes que escucharon y vieron lo que hacía Dios por su pueblo. Yo te aseguro que si tú estás confiando en Dios y si tú estás viviendo en obediencia a su palabra, Él te da su favor del que hablamos. Él extiende su favor y te da su bendición. Y tu familia, tus amigos, tus vecinos van a ver que Dios está contigo. Una cosa es necesaria. Necesitamos también venir a Dios en humildad, porque Él es excelso, no hay nadie mayor que Él. Él es el todopoderoso, el omnipotente. No hay nadie más fuerte, más poderoso que Él, pero Él atiende al humilde de corazón, dice claramente la palabra. Mas al altivo mira de lejos. ¿Qué está viendo aquí? Él le da el favor al que se humilla, no solamente delante de Él, sino que verdaderamente vive una vida en humildad, o sea, simple, no creyéndote
la última Coca-Cola, como dicen muchos, o no creyéndote más de lo que eres. Él ve tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él levanta al humilde y humilla al que se enaltece o al soberbio. Entonces debemos nosotros tener cuidado de no llenarnos de orgullo, de soberbia, de sentirnos más que los demás. Hay un versículo donde nos dice la palabra en Romanos que no pensemos más de lo que somos, de nosotros mismos, sino que estemos conscientes de quiénes somos y qué somos. Verdaderamente somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos escogidos por Dios, pero todo lo que somos es por gracia, no porque tú lo merezcas y mucho menos porque yo lo merezca. Continuando aquí, fíjense lo que dice en el 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Gracias, Señor, porque eso se ha hecho realidad en mi vida. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás de su diestra. Gracias, te alabo, Señor, te doy gloria, porque tú has hecho esto en mi vida. El versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí y cumplirá su propósito en ti. El propósito de Dios para mi vida y tu vida es que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, que nosotros más y más seamos como Jesús, su Hijo. Él nos creó a su imagen, Él nos dio el aliento de vida. Cuando venimos a Jesús y nacimos del Espíritu, Él depositó su Espíritu Santo en todo aquel que cree. Entonces Él nos vivificó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos o deleites y pecados, como nos dice el segundo capítulo de Efesios. Lo voy a leer, si me acompañan, a Efesios capítulo 2, y a vosotros dice claramente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, noten aquí, en lo natural, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pecadores, impíos, merecíamos la muerte. Pero Dios, el versículo 4, es ahí donde cambia todo, un pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos sigue amando, les quiero decir, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice claramente, por gracias sois salvos. Entonces, si nosotros andemos en medio de la angustia, Él nos vivificará. O sea, estábamos viviendo en pecado, Él nos vivificó, pero Jehová, cumplirá su propósito en mí, dice David, y en mí, digo yo, y en ti, Él cumplirá su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Como dijimos, que le glorifiquemos mientras estemos en vida, que creamos en Él y en su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, que creamos en Él. Él nos creó para glorificarle, pero también Él dio a su Hijo para darnos vida eterna. Entonces aquí menciona tu misericordia, la misericordia de Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, es eterna. Es nueva cada mañana para nosotros, fresca cada mañana, pero es eterna su misericordia. Y es por su misericordia que verdaderamente aún vivimos. Como dije numerosas veces anteriormente, Dios en el tiempo de Noé destruyó el mundo que existía a causa
de la maldad y el pecado que abundaba en ese entonces. Y si hacemos una comparación, yo te digo, creo que hoy en día está peor. Pero Dios hoy no va a destruir el mundo con agua. Un día este mundo va a ser destruido por fuego, pero Él le dio la salida a Noé en aquel entonces. El arca le dijo que le construyera y salvó las especies de todos los animales para continuar con su obra, pero también salvó a 8 personas, la familia de Noé. Entonces debemos de considerar esto. Dios, de la misma manera que salvó al mundo y les dio otro nuevo comenzar, a nosotros los que creemos en Él, nos ha dado esa garantía. A todo el mundo que continúa en pecado, le ofrece esa garantía. Jesús es nuestra salvación. Jesús viene siendo el arca. Esa arca representaba a Jesús hoy en día. Porque un día este mundo, esta tierra, será destruida. Pero antes de eso, Dios salvará a su pueblo y nos dará una nueva tierra, así como lo hizo del principio. Una nueva tierra, un nuevo comenzar con Él para vivir ahora, en el futuro, digamos, sin la abundancia del pecado, sin la maldad. No habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Y eso te lo ofrece Dios. ¿Quisieras tú eso? Para llegar ahí es necesario empezar con Jesús. Dios envió a Jesús, su Hijo, para que Él muriera en una cruz por los pecados de todo el mundo, por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Pero solamente los que creen en Él y los que le reciben son regenerados, son hechos nuevas criaturas. Nacimos del Espíritu y somos hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, dice la palabra, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en ti y eres hecho entonces una nueva criatura, ya no un ser natural como vimos en Efesios, que vivía en la abundancia del pecado o vive ahora en día para darle vuelo y satisfacción a la carne, o sea, a mis, que son apetitos carnales. No, Dios te ofrece algo mejor. Si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres nacer del Espíritu y tú quieres tener la certeza y seguridad de que un día estarás con Él en su reino, necesitas nacer de nuevo. Necesitas recibir a Jesucristo. Y si tú quieres recibir a Jesús, ora conmigo, repite esta oración de todo corazón y entrégate a Jesús. Confía en Él, en su obra redentora en la cruz, como pago total por tus pecados, porque es lo que nos enseña su palabra. Si quieres hacer eso, repite conmigo hoy esta oración y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre te ha enviado a morir por los pecados del mundo. Yo sé que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado, te pido perdón y te pido que me transformes, que me des un nuevo corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo completamente a ti. Te entrego todo mi ser y te doy mi vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo y dame tu poder para vivir para ti el resto de mis días en este mundo. Yo por fe te recibo
Y por fe, Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tú puedes estar seguro que estarás con Él por la eternidad, el día que murieres aquí. Si un día cierras los ojos aquí, ten por seguro que las abrirás en la presencia del Señor. Pablo decía, ausente de este cuerpo, en la presencia del Señor. Otra cosa que decía Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la certeza de una vida eterna con Jesús, pero también eso es algo que te quita el temor a la muerte, porque si tú sabes a dónde vas, no hay que temer, porque cuando uno muere creyendo en Jesús, va a vida eterna. Cuando uno muere sin Jesús, la palabra de Dios nos dice que lo que le espera es el lago de fuego. Tú que recibiste a Jesús, regocíjate. También quiero animarte a crecer en la fe, a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la comida espiritual. Necesitamos alimentar al ser espiritual que acaba de nacer, a ese bebé espiritual. Cuando un bebé nace, el bebé es lavado, bañado, completamente limpio. Lo limpian. Bueno, cuando tú recibiste a Jesús, la sangre de Cristo pagó por todos tus pecados, toda tu inmundicia, toda tu maldad y todo lo que hayas hecho que no está bien delante de Dios, está completamente lavado, limpio. Lo que hacen después, las enfermeras o los enfermeros o lo que sea, porque hoy hay de todo, se lo llevan ¿a quién? A su mamita, para que le dé de comer. Bueno, yo te quiero animar a que te acerques a tu Padre Celestial para que te dé de comer por medio de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla por medio de su palabra. Pero también es necesario desarrollar una relación íntima con Dios. Así como el bebé cuando su mamita le da pecho, empieza a conocer a su mamá, así tú necesitas conocer a tu papá, a tu Padre Celestial. Y es por medio de la palabra, por medio de la oración y comunicación con Él. Y quizá dirás, pero pastor, es que yo no sé leer, yo no sé orar, yo no sé cómo hablar con Dios. Habla con Dios como hablas con tu mejor amigo, porque Él ahora es tu mejor amigo, mejor que cualquier humano. Y habla con Él con aquella sinceridad, con aquella honestidad y con aquella certeza de que cuando tú te acercas a Él, Él te oye y Él responde. Así como vimos en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios porque los que se acercan de Él, a Él han de creer que le hay. Es necesario creer que ahí está. Él te escucha. Entonces acércate confiadamente. En Hebreos también nos dice que nos acerquemos confiadamente ante su trono de gracia. Confiadamente entremos, porque ahora es tu papá. Enseguida también te quiero decir, congrégate en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde se permita al Espíritu Santo llevar la dirección y no meramente organizado por hombres, sino en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Yo te invito a Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7. Allí se alaba en espíritu, verdad, se enseña la palabra de Dios aplicándola a nuestras vidas y crece en la fe. Lo último también que te quiero decir, o no, otra cosa más bien, porque solo faltan dos, es el día que Dios te ponga en el corazón, sé obediente a su palabra y bautízate en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son el Dios triuno en quien creemos, Elohim. Ahora, eso lo estableció Jesús cuando Él ascendía a estar con el Padre. Le dijo a sus discípulos bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, dile a otros lo que Dios ha hecho por ti.
No te avergüences de Dios, no te avergüences de haber hecho esta decisión que es la mejor decisión de tu vida, porque no solamente te da vida abundante aquí en la tierra, sino que te da vida eterna con Él en su reino. También ahora quiero hacer un llamado a todos aquellos que han estado con Dios, congregándose en una iglesia, quizá siendo parte del liderazgo de una iglesia, pero te has apartado, has caído en pecado y ahora te encuentras en una situación donde no deberías estar como hijo de Dios. Lo primero que te quiero decir es necesario que te arrepientas. Es necesario que des media vuelta y vuelvas al Padre, al pie de la cruz. Así como el hijo pródigo que se encontró al final de todo, después de haber dado vuelo a la hilacha, como hizo, a la vida, se encontró en un chiquero, en un corral con cerdos, comiendo algarrobas, como decía antes, alcachofas también, se las comía. Y le cayó el 20 y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es necesario que tú reconozcas qué estás haciendo ahí. Vuelve al Padre. Vuelve, así como el hijo pródigo volvió a su padre. Y el padre lo esperaba con brazos abiertos, buscando a su hijo. Así el Padre te busca y te llama. Y te aseguro que te ha llamado varias veces por diferentes medios, pero no has respondido. No te has arrepentido. Vuelve a Él antes de que sea tarde. El hijo pródigo decidió volver. El padre lo recibió, lo abrazó, lo besó en el cuello y lo revistió. El Padre Celestial te espera, tu Padre Celestial, a que vuelvas. Y Él quiere revestirte de nuevo con la santidad de Jesús, con la pureza de Jesús. Él quiere limpiarte de todo pecado, de toda maldad de nuevo. Vuelve, clama a Él, confiésale tus pecados y sé restaurado. Si tú quieres volver, tú sabes lo que has de hacer. Y si quieres orar conmigo, ora esta oración de arrepentimiento. Y al igual que el hijo pródigo, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido y he menospreciado tu amor, tu gracia y tu gran misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y limpio de todo pecado. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te confieso todo pecado. Tú lo sabes. Sin embargo, te lo confieso todo y te pido perdón. Y por fe yo recibo ese perdón que en la palabra he aprendido, que si confieso mis pecados, tú eres justo y fiel para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Tú eres fiel y justo, Señor, y me humillo delante de ti y por fe recibo tu perdón. Ahora te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que me limpies de toda inmundicia y pecado, y que de nuevo renueves tú tu Espíritu Santo en mí y pongas de nuevo en mi corazón el gozo de tu salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús y por fe creo y lo recibo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Padre te ha perdonado, te ha restaurado, te ha vuelto a revestir con la santidad de Cristo. La sangre de Cristo ha pagado totalmente por todos tus pecados y la palabra de Dios, vemos cuando Jesús perdonó a aquella mujer que estaba lleno de pecado, dijo, tus pecados son perdonados, no vuelvas a pecar a menos de que algo más grave venga a ti.
El Señor es misericordioso, lleno de gracia, por amor a su nombre. No lo tomes a la ligera. Vuelve de lleno con aquella certeza y alábale y glorifícale. A todos ustedes les doy gracias. Les pido que sigan orando para que Dios me siga usando, que sigan orando por los enfermos, por mi primo Tavo, que les digo, nuestra hermana Nel, que sufrió también, los dos sufrieron un embolio, por nuestro hermano Roy Parra, y por aquellos que ustedes quizás sepan que están enfermos, también sigan orando y denle gracias a Dios porque ustedes y nosotros no nos hemos enfermado. Debemos de estar agradecidos en todo y regocijarnos sobre todo. Así como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, a los creyentes en Filipos, les digo hoy, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en Cristo Jesús nuestro Señor siempre. Dios les siga bendiciendo y si Dios nos permite, mañana nos vemos de nuevo.